¿Cómo están? Disculpen atrasado. Hoy día voy a dictar dos clases, problemas respiratorios del recién nacido y trastornos hematológicos. La clase que le toca a la doctora Mantilla me avisó que les diga que las va a dictar en la próxima oportunidad, o sea, solamente hoy día vamos a tratar mis temas. Pero ya tocaban dos doctores, entonces... Los problemas respiratorios, como ustedes ven allí, No entiendo nada de la neonatología. son las patologías más frecuentes que ocurren en el recién nacido. Vamos a tratar en una primera oportunidad lo que es el síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad de membrana hialina. Tiene diversos nombres, este problema también se conoce como trastorno respiratorio idiopático. El cuadro clínico ocurre predominantemente en prematuros menores de 30 semanas. Desde las 34 semanas se puede presentar con mayor frecuencia y, como ustedes ven allí en la diapositiva, es una dificultad respiratoria que se va instalando gradualmente. Puede ser desde el primer momento que nace el recién nacido, pero en las 48 a 96 horas de vida alcanza su mayor pico de dificultad respiratoria. Como ustedes ya deben tener una idea, este problema se debe a déficit de surfactante alveolar, que no ha tenido tiempo el recién nacido de acumular este tipo de sustancia en el pulmón. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo es que se caracteriza la radiografía de tórax. El surfactante es como un detergente y está constituido por una lipoproteína, de fosfolípidos y proteínas. ¿Qué es lo que hace esta sustancia? Disminuye, como allí dice, la tensión superficial. La tensión superficial, si uno tiene, por ejemplo, una bolsa de plástica húmeda, es muy difícil estirar o abrir la bolsa plástica. O, por ejemplo, un globo de esos antiguos de carnaval, que si se mojan es difícil de abrir, se pegan las paredes. Entonces, lo que hace esta sustancia es que facilita la apertura del alveolo, y si no hay esta sustancia, como detergente, el alveolo va a tender a colapsarse. Se sintetiza desde aproximadamente desde las 20 semanas. En el artículo que les vamos a pasar, no he podido porque refiere a artículos muy grandes, pero de repente sus compañeras, una de sus compañeras que es la delegada, que está ahí muy concentrada, me ha pedido que se los pase. Hay un artículo que es Consenso Europeo, que ha sido publicado en el año 2016, que está muy detallado, y si a ustedes les interesa, ahí pueden encontrar la actualización de este problema, ¿no? Entonces, ya les decía que esta sustancia se detecta o se produce desde las 20 semanas, pero se detecta a las 28 a 32 semanas. Y para las 35 semanas alcanza su desarrollo completo. Si ustedes han tenido la oportunidad de recibir recién nacidos prematuros, es muy difícil por el examen clínico y en el momento inicial, en el momento que nace el recién nacido, valorar la edad gestacional. Una, porque muchas veces el recién nacido nace hipotónico. Cuanto más prematuro es, menos tonicidad tiene, entonces es muy difícil. La piel es cada vez más delgada, el uso pletórico y puede desaparecer cianótico. Entonces, valorar el estado de vigor del recién nacido prematuro es difícil, y más aún valorar la edad gestacional. Por eso muchas veces
ustedes van a encontrar en las publicaciones que no se toma en cuenta a veces la edad gestacional, sino el peso del recién nacido. Se tenía hasta hace poco como una medida en la cual se debía aplicar el surfactante de manera profiláctica a todo recién nacido menor de 32 semanas. En esta publicación que les cuento ya no hay ese parámetro. Entonces más adelante les voy a ir ampliando un poco lo que significa el tratamiento de esta enfermedad. Como ustedes ven allí, la incidencia aumenta según la edad gestacional. Y tenemos que en las 37 semanas de vida prácticamente no existe. Entonces, la supervivencia que ustedes ven al final de la diapositiva, con el advenimiento pues, de lo que es la ventilación mecánica, la ventilación de alta frecuencia, la supervivencia es bastante alta, en el 90%. Pero en realidad nosotros no quisiéramos que este problema de la supervivencia del recién nacido sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo debería ser tratar de que estos recién nacidos no nazcan tan precozmente, porque posteriormente o durante el tratamiento tienen una serie de morbilidades que pueden dejarle secuelas, entre ellas la ceguera, que es por la retinopatía del prematuro. Entonces a nadie le gustaría tener un hijito, haberse esforzado, gestarlo, atenderlo y finalmente que tenga este problema tan severo. Afortunadamente la ceguera prácticamente no ocurre porque hay un programa nacional que se encarga de detectar este problema prácticamente desde la primera semana de vida. La fisiopatología es relativamente sencilla, como ya les había dicho. En el recién nacido prematuro existe inmadurez pulmonar con síntesis disminuida del surfactante, incremento de la tensión superficial. Entonces estos alvéolos que se pegan, se produce atelectasia, ¿no? Disminuye la superficie de oxigenación. Existe entonces, va a existir hipoxemia, hipercapnia y la consecuente acidosis. Hay un incremento también de la resistencia vascular a nivel del pulmón, porque el pulmón está duro, parece un hígado cuando se le hace la anatomía patológica. Y posteriormente sobreviene la membrana hialina. El diagnóstico lo tenemos obviamente con la historia clínica. Vamos a tener que recabar todos los antecedentes perinatales. Hay algunos detalles de la historia clínica que de todas maneras tenemos que resolver, o por lo menos resolver es la palabra que tenemos que registrar en la historia, entre ellos si la madre ha tenido infecciones, si la madre sufre de coriomionitis, si la madre ha recibido tratamiento para reducir la maduración pulmonar. El cuadro clínico es típico de la dificultad respiratoria y se mide por el test de Silverman. Es el test que más frecuentemente se aplica, que más en una diapositiva más lo vamos a ver. Tenemos también la radiografía de tórax, que existe la clasificación que denomina la clasificación de Vence, que va desde grado 1 al grado 4. En el laboratorio, obviamente, como no tenemos una buena cantidad de alvéolos funcionando, la presión de oxígeno va a ser menor de 60, va a haber retención de CO2 mayor de 40 y hay una acidosis de tipo respiratoria que posteriormente probablemente vuelve mixta por el deterioro en la salud del recién nacido. Aquí está el test de Silverman que deben ustedes en sus prácticas
tratar de evaluar, tratar de mirar al recién nacido para ver cómo es que uno puede medir estos parámetros que son relativamente sencillos, como les decía. Se miden 5 parámetros, se valorizan de 0 a 2 y uno de ellos, que más atrás tenemos una foto, se mide la elevación del tórax y el abdomen. Normalmente, en el recién nacido que no tiene dificultad respiratoria, se elevan sincrónicamente el tórax y el abdomen. O sea, respira, se eleva el tórax y el abdomen. Y es bueno mirar de perfil al recién nacido para ver qué es lo que se está elevando, si se está elevando solo el tórax, si se está elevando el tórax y el abdomen, o si el abdomen se está hundiendo. Entonces, como vemos acá, el 0 es que se elevan sincronizadamente, el 1 es que el tórax se queda quieto y solo se eleva el abdomen, y existe el grado 2, que el tórax se hunde. El tiraje intercostal es netamente subjetivo, no existe apenas visible o marcado. La retracción sifoidea también es de valoración subjetiva. El aleteo nasal y el quejido. El quejido también es muy sencillo de valorar porque obviamente uno escucha el quejido. Si no hay quejido, si es quejido audible solo con el estetoscopio o si es audible sin estetoscopio. Los puntajes se ven claramente. 0 es excelente, 1 a 4 dificultad leve, moderada de 5 a 7 y severa de 8 a 10. Disrupción. Acá tenemos lo que es la retracción sifoidea, porque es que el apéndice sifoide se probablemente grado 2. Acá tenemos las retracciones intercostales, que en este caso las más visibles son las subcostales. Y acá tenemos el desbalance tóraco-abdominal. Tenemos la radiografía de tórax en el estadio 1, la forma leve. La forma leve, nosotros vamos a poder ver generalmente solo 7 espacios intercostales. ¿Qué quiere decir eso? Que el tórax no se está expandiendo. Voy a pasarlo a la otra presentación porque se está cruzando con el audio que yo he grabado. Ya. Se ve mejor con el otro, ¿no? ¿O no? Pero se puede agrandar. No hay mucha variación. Bueno, a ver, vamos a ver. No son muy claras tampoco las fotos, pero más o menos groseramente vamos a poder describir la imagen. Acá, como ustedes ven, el broncograma aéreo es discreto, se ve claramente la silueta cardiovascular, hay una leve horizontalización de los arcos costales, como ustedes están viendo aquí, y como dicen más abajo, podría pasar como una radiografía normal. Esta sí es una radiografía que estamos viendo que está muy diferente a la anterior. Esta imagen retículo granular en la forma 2 se extiende a casi todo el campo pulmonar. En el estadio 2, ya por la experiencia y por otros autores, se ve en el estadio 2 que está tomado la imagen retículo granular en 2/3 del tórax, o sea, 2/3 contados a partir de la silueta cardíaca.
En el estadio 1 se ve nada más tomado un tercio, que es la parte que está más pegada a la silueta cardíaca. Entonces, 1 pegado a la silueta cardíaca del broncograma, 2 tercios del tórax, y en el 3 está todo el campo pulmonar, está tomado. Se ve casi la imagen en vidrio esmerilado, pero todavía se observa la silueta cardíaca. En el estadio 4 ya no se distingue la silueta cardíaca, y esta es una enfermedad de membrana hialina muy severa, y como ustedes ven aquí más abajo, la mortalidad puede llegar a ser del 100%. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Obviamente este es un niño, como es un niño prematuro, que va a requerir múltiples tomas de muestra, que va a estar probablemente en ventilación mecánica. A estos niños, a las personas que hacemos neonatología, o por lo menos a mí, lo que más me gusta hacer es cuidados intensivos. Entonces, en cuidados intensivos ingresa un recién nacido prematuro, y es sumamente interesante a la gente que se está formando, a los residentes de neonatología, se les enseña a, si es que fuera necesario, intubar al recién nacido. Este niño, si va a recibir ventilación mecánica, tiene que estar intubado, y de todas maneras se le tiene que realizar un cateterismo arterial y un cateterismo venoso. No son estructuras muy pequeñitas que tienen que tener muy buena vista o muy buenos anteojos para poder ver y poder canalizar estos vasos. Entonces, ¿por qué les decía que se tiene que canalizar? Porque como es un niño que hay que estarlo monitoreando con agas, entonces la extracción de sangre de un recién nacido prematuro, al cual casi no se le ven las venas, es muy difícil. Entonces, se le tiene que extraer por el catéter arterial. Aunque sea difícil, hay que de todas maneras hacerlo para poder realizar las tomas de muestra y tener una evidencia de cuál está siendo el éxito de nuestra terapia ventilatoria. Entonces tenemos que en el AGA probablemente vamos a ver hipoxemia, hipercapnia o acidosis respiratoria. Los índices y gradientes que se miden son el índice de oxigenación y el índice arterio-alveolar. Un momentito, por favor. El índice de oxigenación tenemos acá que si es mayor de 30 va a ser un síndrome de distrés respiratorio severo. ¿Cómo se calcula? Con la presión media de la vía aérea por la fracción inspirada de oxígeno por 100 sobre la presión de oxígeno que el AGA nos revela. Se mide el índice de oxigenación y vamos a tener que, según el índice de oxigenación, vamos a poder evaluar la gravedad del distrés del neonato. Y acá están los valores. Si es leve, es menor de 10 este índice, y si es grave, es mayor de 30. También tenemos el índice arterio-alveolar, que como ustedes ven acá, tiene sus grados y se calcula de manera también relativamente sencilla, que es la presión arterial de oxígeno del AGA sobre la presión alveolar. Y la presión alveolar se calcula con estos valores: 713 por el FiO2, la presión de CO2 del AGA sobre 0,8. Y también nos va a dar los valores que ya les había dicho, de leve menor de 0,2 a grave menor de 0,1. Entonces, cuando nosotros estamos realizando la terapia ventilatoria, vamos a medir con cierta frecuencia, dependiendo de si es dependiendo de la severidad del recién nacido y de los valores que nos den los monitores, vamos a estar viendo si
el niño está recibiendo una adecuada terapia ventilatoria y cómo es que tenemos que modificar los parámetros del ventilador. Entonces, por ejemplo, si el niño está en un modo de ventilación mecánica convencional, probablemente si tiene un síndrome de distrés respiratorio grave, mayor de 30, pase a ventilación de alta frecuencia. Otros exámenes que se toman son la glicemia. Obviamente tenemos que tomar con frecuencia la glicemia, a veces desde la primera hora de vida, y posteriormente se le aplica, como ustedes ya les van a decir, qué es lo que se hace cuando detectamos hipoglicemia en el recién nacido. Después de que se corrige la glicemia, hay que continuar chequeando a ver si se ha corregido, o si nuevamente hay que aplicar un bolo, o si hay que aplicar corticoides. Se tiene que medir también el calcio, que es un electrolito que tenemos que administrarlo desde el primer día de vida. Se pueden medir electrolitos también, aunque estos electrolitos en el primer día de vida generalmente no se administran. También tenemos que ir chequeando, no necesariamente desde el primer momento que nace, si es un niño que tiene bajos factores de riesgo, no se chequea por sepsis, pero si tenemos, aun cuando no tenga aparentemente factores de riesgo prenatales, probablemente después de que nace ya tiene factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo son, por ejemplo, después de que nace el recién nacido? El hecho de haber sido reanimado ya es un factor de riesgo del recién nacido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros necesitamos, yo les explicaba a mis alumnos que si nosotros necesitamos reanimar al recién nacido, por más cuidado que tengamos, no es posible hacerlo de manera completamente aséptica. ¿Por qué? Porque nosotros nos calzamos los guantes. Ustedes ya habrán hecho la clase de repente, o en sus hospitales ya habrán hecho el taller de reanimación. Son segundos los que median entre una fase y otra fase, ¿no? Entonces, cuando uno, les decía que cuando uno se calza los guantes y comienza a atender al recién nacido, primero lo estimula, ¿no? Y si el recién nacido está deprimido, se observa si está cianótico, la frecuencia cardíaca, si el niño respira. Si el niño no respira y tiene una frecuencia cardíaca de menos de 100, uno generalmente comienza a dar ventilación a presión positiva. El bambú no está estéril. El bambú es un implemento que está limpio, pero no está estéril. Entonces nosotros ahí ya nos contaminamos. Si el niño no reacciona, no respira y continúa con frecuencia cardíaca de menos de 100, ¿qué vamos a hacer? Probablemente intubemos. Entonces no hay tiempo de volver a calzarse otros guantes, no da el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese mismo guante agarramos el laringoscopio y el tubo. Entonces, desde allí ya estamos, por la premura del tiempo y porque los segundos son preciosos, ya estamos contaminando al recién nacido. Entonces, el nacer prematuro y el haber sido intubado o reanimado ya le está agregando factores de riesgo de infección al recién nacido. Entonces, si bien desde el nacimiento no es bueno porque no nos va a dar ninguna información, el hemograma, la proteína C reactiva y la procalcitonina, sí se pueden comenzar a medir desde las 6 horas de vida. Y por supuesto se le tiene que tomar 2 hemocultivos para poder, se aconseja que los 2 hemocultivos sean tomados en zonas diferentes, pero en este caso los hemocultivos son tomados de una sola zona porque el niño debe estar canalizado si es muy prematuro. Entonces les decía que lo principal para disminuir la incidencia de esta enfermedad es administrar corticoides a la mano. Se puede administrar la betamethasona. Ustedes van a tener seguro clases en esto en ginecobstetricia. Esta es una clase bastante larga, pero algunos detalles les voy a dar. De las 24 a 34 semanas
se administra betametazonas 12 miligramos en 2 dosis. Se debe administrar entre 24 horas y 7 días antes del parto. ¿Para qué? Para dar tiempo a que este corticoide ejerza su acción. ¿Cuál es la acción que realiza? Induce la producción de surfactante y acelera la maduración pulmonar. El aparato respiratorio, a diferencia del sistema nervioso, sí se puede acelerar la maduración con esta sustancia. Entonces, se aplica esta sustancia y ¿qué es lo que hace? Reduce la severidad en esta edad de 24 a 28 y en las semanas de 29 a 34 reduce la incidencia. Entonces, les contaba que hace relativamente bastante tiempo se decía que el objetivo o la razón de ser de que exista un pediatra o en este caso un neonatólogo recibiendo un recién nacido era la reanimación. Ahora sabemos que la neonatología se ha ampliado muchísimo y ya constituye una especialidad o una subespecialidad de la pediatría también, pero es muy importante no solamente saber reanimar, sino desde que el niño nace tratar de estabilizar al recién nacido. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se recomienda el clampaje tardío. Si ustedes han estado en atención de parto, todavía por lo menos en mi hospital es un poco difícil lograr que los ginecólogos clampen el cordón de manera tardía, por lo menos 1 minuto. Generalmente los residentes son los más apurados por sacar al bebé. Esto se puede perdonar, vamos a decir, en el caso de que la vitalidad del niño o la vida del niño esté comprometida. Pero si no es así, no es necesario y deberíamos tratar de que se realice un clampaje tardío, o si no fuera posible, que dejen el cordón largo para poder escurrir el cordón y transferirle sangre al recién nacido. Entonces se le cubre con una bolsa plástica para evitar la pérdida insensible, para disminuir la pérdida insensible. Y si tenemos un bebé de menos de 30 semanas, de todas maneras se le administra CPAP, que es la presión positiva continua, para, si tenemos la posibilidad de darle CPAP, si nuestra máquina de recepción del recién nacido tiene CPAP, o si fuera de otra manera, se le administra ventilación a presión positiva con el CPAP. O sea, al bebé le ponemos la valvulita de CPAP. De repente estoy siendo muy detallada y no se aburran, por favor. Entonces, creo que no están aburridos. Ya. Entonces, vemos que en los recién nacidos de menos de 30 semanas, para sensibilizarlos, y también, no sé a quién le decía, si a una alumna o un residente, para incentivar a que actúe con más entusiasmo, con más cuidado, era que probablemente un hijo para un padre es lo más importante, ¿no? Entonces a todos nos gustaría que a nuestros hijos los traten de la mejor manera. Por eso es que uno tiene que, en el momento que está atendiendo, tratar de identificarse y pensar que los padres quisieran que su hijo sea atendido de manera adecuada. Entonces, ya les había dicho que este CPAP se empieza en los menores de 30 semanas. Debemos empezar con 6 a 8 centímetros de agua, que es una presión de centímetros de agua alta, pero lo que se emplea lo más bajo posible es la fracción inspirada de oxígeno. Sabemos que el oxígeno es dañino y entonces se puede emplear aire o un FiO2 máximo del 30%.
Posteriormente, conforme el niño vaya respondiendo y nosotros le podemos estar, a veces no se puede medir la saturación de oxígeno, pero se puede observar el color del recién nacido. Entonces, si el niño se va tornando rosado con esta fracción inspirada de oxígeno, podemos estar más o menos tranquilos. Pero podemos ir subiendo la fracción inspirada si esto no sucede. Lo que se aconseja en la lectura que les había recomendado y que posteriormente les va a llegar es administrar el surfactante de rescate, el polactante, que es el Curosulf, a 200 miligramos por kilo. Si esto se da cuando el niño tiene un requerimiento de más del 30% después de las 2 horas de vida. Entonces, como vemos allí, casi ya no se recomienda la administración de surfactante profiláctico. Solamente cuando tenemos que el niño, después de 2 horas de vida de haber estado con SIPA y requiere más del 30%, entonces recién se puede administrar el surfactante de rescate. Si fuera que el niño requiere por su depresión al nacer, intubación desde el nacimiento o por su falta de energía para respirar, requiere intubación desde el nacimiento, entonces allí sí tenemos que administrar el surfactante desde que el niño nace. En los primeros 15 minutos se aconseja que sea administrado. El método, si el niño tiene fuerza para respirar, se usa el método INSURE, que es el método que se intuba y posteriormente se retira después de haber administrado el surfactante. Posteriormente a la administración del surfactante se continúa con soporte ventilatorio, dependiendo de si el niño, dependiendo del grado de dificultad respiratoria, se usa el CPAP, la ventilación asistida, también mecánica, para evitar estos hiperoxia, hipocarbia o hipercarbia. Entonces ya asumimos que este niño ya está en cuidados intensivos y se setea el monitor para que la saturación de oxígeno esté entre 90 a 94. Entonces seteamos las alarmas en 89% para que nosotros detectemos cuando el niño está disminuyendo la saturación de oxígeno. La cafeína es una droga que se reservaba para su uso en caso de apneas. Ahora se aconseja que se use cafeína desde que el niño nace para evitar la displasia broncopulmonar. Acá tenemos una fotografía de un niño que está recibiendo surfactante. El niño está intubado, es relativamente sencilla la administración y por el tubo se le pasa el surfactante. Posteriormente se administra ventilación a presión positiva por el mismo tubo y se retira el tubo cuando sabemos que el niño va a tener energía para respirar. Las complicaciones son más frecuentes: el neumotórax, el enfisema, la hemorragia pulmonar, la retinopatía del prematuro cuando no se detecta a tiempo. Podría, como les decía, el niño padecer de ceguera, y una complicación muy frecuente es la displasia broncopulmonar, que no es una patología que estemos revisando en esta clase, pero es muy frecuente la displasia broncopulmonar en los recién nacidos prematuros que han recibido ventilación mecánica o terapia de oxígeno. Es una enfermedad que se caracteriza porque el niño tiene requerimientos prolongados de más de un mes de terapia con oxígeno. Vamos a ver ahora el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Tenemos una fotografía del síndrome de un niño que ha nacido con meconio. Es un niño que no es posmaduro, por lo que tiene bastante unto sebáceo.
pero generalmente, como vamos a ver, esta patología se da más en los recién nacidos postmaduros. Este es un cuadro, un gráfico que nos sirve para revisar la fisiopatología de la aspiración de meconio. Es relativamente sencillo. Este cuadro, que es un poco complicado, de repente lo van a leer en su casa con más detenimiento, pero lo que sucede normalmente es que el recién nacido, antes de nacer, deglute y puede haber pasaje de líquido amniótico al pulmón, pero es escaso, generalmente es escaso el líquido amniótico. Cuando el niño está en sufrimiento fetal, cuando tiene hipoxia, compresión de cordón, puede haber eliminación de meconio, y también cuando es un recién nacido post-término. Por eso es que los recién nacidos post-término, los niños que están asfixiados, se encuentra el líquido amniótico como un signo de, teñido del meconio como un signo de sufrimiento fetal. El líquido amniótico teñido de meconio lo que va es a obstruir la vía aérea periférica, la vía aérea proximal, o va a inducir neumonitis o quemadura o daño químico del alveolo. En todos estos tres casos, lo que se produce es esto de acá, que sucede que el meconio son como tapones de meconio que se localizan en los bronquios. Entonces, el niño inspira y el aire pasa, pero cuando expira, el bronquio se contrae y el meconio actúa como un tapón. Por eso es que el tórax del recién nacido se nota como si fuera tórax en tonel, porque el recién nacido inspira y no puede eliminar. Y por esa misma causa son frecuentes los neumotórax en estos recién nacidos. Entonces es clásico, uno solamente con mirar al recién nacido ya se da cuenta que es un niño grande, es un niño generalmente postmaduro, que tiene el tórax bien levantado. Esa es la característica básica de la infección de un niño que ha sufrido aspiración de meconio. La clínica es variable dependiendo de si es un síndrome de estrés respiratorio, un síndrome de aspiración meconial leve o severo. Puede haber, no en todos los casos hay aspiración de meconio, puede haber aspiración de meconio leve o puede haber una aspiración de meconio grave. Leve, moderada y grave, como ustedes ven acá. Puede resistir, el niño puede hasta pasar sin problemas si tiene un síndrome de distrés respiratorio leve. No necesariamente hay alteraciones en la presión de oxígeno. Y el otro grado ya es no solo el moderado, sino ya el más severo. Los trastornos del moderado se acentúan a hipoxemia, hipercapnia. Entonces, en el caso del grave ya casi no entra tampoco oxígeno y no sale el CO2. Y generalmente el niño, ustedes imagínense que el tracto respiratorio está ocupado con meconio y que tiene tanta dificultad respiratoria que necesita ventilación mecánica, o sea, administración de oxígeno a presión. Entonces, si le vamos a administrar oxígeno a presión, entonces probablemente le vamos a taponar más fuerte o vamos a introducir el meconio de manera más profunda. Y como la dificultad va a continuar, es muy frecuente, como ya les decía, que ocurra el neumotórax. Vamos a ver acá lo que es la radiología. En esta placa vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales. O sea, es una radiografía con el tórax hiperexpandido. Vemos también que lo que nos revela que es un síndrome de aspiración de meconio es
la horizontalización de los arcos costales. Cuando ustedes ya se acostumbren a ver radiografías de recién nacidos, van a ver que las radiografías, generalmente los arcos costales están hacia abajo. En el caso de los niños con dificultad respiratoria de tipo SAM, aparte de la horizontalización que se puede presentar en otros síndromes de distrés respiratorio, se observa infiltrados algodonosos en ambos campos pulmonares. Pero ustedes ven también que si tratáramos de compararlo con una radiografía de enfermedad de membrana hialina, es completamente diferente, porque ustedes ven claramente la silueta cardíaca. Se ve también, aunque no de manera muy detallada, aquí unas zonas como unos globitos de aire. No sé si los logran ver. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, por acá hay más. Estos globitos de aire son los alvéolos que están rompiéndose. Entonces, allí empieza el problema y comienza ya la pérdida o el escape de aire hacia la pleura. Los gases arteriales son sencillos de interpretar, hipoxemia e hipercapnia con acidosis respiratoria, y también se toman los mismos análisis que la enfermedad de membrana hialina. Uno de ellos es el perfil de coagulación. El perfil de coagulación solamente se aconsejaría si es un hijo de madre toxémica, que es en el caso de que están alterados, entonces no debemos tomar análisis en exceso. La ecografía cerebral, la hemorragia intracraneana no es muy frecuente en los niños a término y generalmente el SAM se da en niños a término. Lo que se puede aconsejar es si el niño, además del SAM, o sea del distrés respiratorio, ha nacido con asfixia, la ecografía nos puede dar algo de información, pero más información nos da la resonancia o la tomografía. Entonces, si es un niño que ha sufrido de asfixia, debemos tomarle exámenes cerebrales más sofisticados. ¿Qué es lo que sucede en los recién nacidos que han sufrido aspiración de meconio? La presión a nivel intrapulmonar se va a incrementar. Nosotros sabemos que la circulación a nivel pulmonar es el corazón derecho, que le llamamos, ¿no? Entonces, si la presión en el pulmón está incrementada, ¿qué es lo que va a suceder con el ductus? A ver, ¿quién me contesta? Claro. Entonces, el shunt, como dice su compañero, de derecha a izquierda, va a persistir. Entonces, en estos niños, como no pasa la sangre bien por el corazón derecho, entonces en el lado derecho va a haber más presiones que se van comunicando hacia la aurícula, hacia el ventrículo y también por el ductus arterioso. Entonces se va a evitar el cierre del ductus arterioso y es por esta razón que nosotros debemos buscar la persistencia del ductus, y a veces, como el recién nacido está en ventilación mecánica, no es posible registrar el ductus con el oído y tenemos que recurrir al ecocardiograma, al electrocardiograma para ver si hubiera compromiso cardiovascular. Sobre todo se puede ver en el caso de que, por ejemplo, se haya cerrado el ductus y que por el distrés respiratorio de un momento a otro se abre el ductus y ya es un síndrome catastrófico, ¿no? Entonces el recién nacido súbitamente entra en descompensación cardiovascular, porque si esto ocurre después de la primera semana de vida, ya sabemos que la persistencia de circulación fetal, ya a esta altura, ya todo lo que era predominantemente el lado derecho, ya no es así, ¿no? Ya el lado derecho ya ha perdido fuerza en la primera semana,
Entonces, si se abre el ductus en la primera semana, vamos a ver que el corazón derecho puede colapsar. Entonces, vamos a tener que no solamente va a tener distrés respiratorio, sino problemas cardiovasculares. Ya puede ser la tercera. Entonces, tenemos las medidas generales. Por supuesto, hay que tratar de prevenir este síndrome con un buen monitoreo fetal. Ya no se aconseja aspirar al recién nacido al sacar la cabeza. Solamente si el recién nacido naciera deprimido, hay que procurar aspirar la tráquea para no introducir más meconio o de manera más profunda a todo el pulmón. Se le debe realizar un lavado gástrico, porque si el niño ha deglutido y tiene meconio en el abdomen, puede haber gastritis meconial y debemos tratar de evitarla. Como en todas las enfermedades, de todas maneras se le da soporte hidroelectrolítico, oxigenoterapia, toracotomía de drenaje si hubiera necesidad, y se ayuda con nebulizaciones. Lo que sí es un poco diferente, por ejemplo, de la enfermedad de membrana hialina, es que en estos casos ahora se aconseja el uso de antibióticos desde el inicio, porque el agente de Escherichia coli está presente de manera frecuente en los cultivos de esos niños con neumonitis. También se aconseja, si fuera un SAP severo, el uso de sulfatán. Vamos a ver ahora lo que es el neumotórax. El neumotórax, como vemos acá, tenemos un corte de la pared torácica, está la costilla, la pleura parietal, la cavidad pleural y la pleura visceral. Cuando ocurre ruptura de la pleura visceral, nosotros vamos a tener que haber neumotórax. Entonces, ¿qué factores se relacionan con los escapes de aire? En general, los niños que reciben reanimación, que están en ventilación mecánica, que han sufrido ventilación a presión positiva, sea con el AMBU o con máquinas. Entonces, todos los niños reanimados tienen alta incidencia de para desarrollar el neumotórax. Y los niños también que están en ventilación mecánica. Este fin de semana tenemos que ir al Rímac. Ya me avisas. ¿Cuándo? ¿Domingo? Yo, en todos los años que tengo en la práctica de neumología, que son un montón, he visto pocas veces 9, neumotórax. 10. Creo que he visto 2. Y creo que ninguno se murió. No me acuerdo del primero, lo que me acuerdo más es del segundo, que ¿Sabes qué carro nos llevan allá? es un niño que estaba en ventilación mecánica y súbitamente comienza a tener bradicardia. Es por el centro. Bradicardia ahí, Sé cómo llegar al centro. palidez y después cianosis. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Ahí uno no tiene tiempo de pedir una radiografía, el niño se está muriendo. Y son niños que aparentemente estaban, un niño, por lo menos el que me tocó, aparentemente estable. Entonces, ¿qué se hace? Aconsejan, dicen, la transiluminación, ¿no? Como el tórax es tan delgadito, se puede con una linterna tratar de ver si hay aire, se ilumina el tórax y se ve claramente el tórax, la asimetría torácica. O sea, el tórax que está hiperinsuflado, el tórax que está con neumotórax está abombado, y una simetría clara, y si uno es todo antiguo, ¿no? Y si uno realiza la percusión va a haber un tambor. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Tienes que drenar, hacer una toracocentesis, meter tu aguja por donde, por arriba o por abajo de la costilla. Por abajo, ¿no es cierto? Segundo o tercer paso intercostal, y allí se mete la aguja. Primero con la jeringa se extrae aire y después ya se conecta pues a un tubo de drenaje hasta que venga el cirujano de tórax.
que a veces le deja igualito en la boca, pero no es aconsejable dejarle la boca, sino con un tubo, ¿no? Con un tubo o con un equipo de venoclisis se debe dejar para que a un tubo al vacío. Entonces, lo que les había contado más o menos es lo que dicen los signos y síntomas del recién nacido con neumotórax. Los tipos es el neumotórax que les conté, es el neumotórax a tensión, y el otro es el neumomediastino, que generalmente son hallazgos alrededor de la silueta cardíaca. Se observa una línea continua oscura. Este es el neumomediastino y generalmente no progresa y no requiere tratamiento. Si está asintomático, no requiere tratamiento, y si es un paciente en ventilación mecánica hay que drenarlo, y como ya les decía, si es un neumotórax a tensión hay que hacer una toracocentesis. Vamos a ver ahora lo que es la taquipnea transitoria. Yo no sé por qué, pero son un montón de patologías que han juntado todas en una sola clase. Ayer empecé, como les veo, ¿no? No, antes. 8:30. Son 9:25.